Pues Alex, nosotros entramos en la Manco a finales de 2018. Veníamos porque en la Manco se había hecho en 2016-2017 un estudio en la Universidad de Valencia donde un poco se estudió cuál sería la población estimada de personas que podrían tener algún problema de salud mental. Se contactó con todas las unidades del área y se hizo una estimación aproximada de en torno a unas 900 y pico personas que podrían ser personas que podrían utilizar nuestro programa, el programa que se iba a crear, ¿no? Entramos en 2018 a finales y nos encontramos simplemente con una pequeña estructura, un boceto de lo que iba a ser el programa. Nos incorporamos un psicólogo, un integrador social y una técnico de deporte, y un poco lo que empezamos fue a construir el programa desde los inicios, ¿no? Apoyándonos o basándonos en un modelo municipal que había en Llíria, en un programa, pero hacerlo extenso a toda la comarca. Y a principios, en enero de 2019, comenzamos a impartir talleres y actividades en los dos municipios de Bétera y de Vilamarchant. Empezamos con muy poquita gente, con unos 4 o 5 usuarios, pero a mediados de 2019 detectamos que había una solicitud muy amplia por parte de las unidades de salud mental, de gente interesada en formar parte del programa o en profesionales que estaban interesados en que sus usuarios o sus pacientes se añadieran al programa, con lo cual en 2019 a mediados realizaron en la Mancomunitat otra especie de sondeo, un pequeño estudio, ¿no?, de posibilidades, y volvimos a detectar un número muy elevado que nos ofrecía la posibilidad de abrir otros 2 programas más, ¿no? Y por eso se pone en marcha la apertura del programa de Ribarroja y de la Pobla de Valbona para 2020, ¿no? Bueno, nosotros empezamos a diseñar actividades y talleres y nos dimos cuenta que empezaba a emerger la necesidad de hacer algo diferente, ¿no? Ya llevábamos años trabajando en salud mental, conocemos diferentes tipos de recursos y habíamos visto diferentes de actividades, talleres, programas que se estaban llevando a cabo, y nosotros queríamos hacer algo que fuera diferente, ¿no? Y en una de estas nos encontramos con terapia a través de la aventura, y por lo que habíamos estado buscando información habíamos visto que pues, había terapia a través de la aventura para gente joven, para temas de drogodependencia o de adicciones, y no sabíamos si esto tendría cabida en salud mental. Y recuerdo que en 2019 contactamos contigo para poder ver la posibilidad de, si nos surgía a través de la Mancomunitat, poder llevar a cabo un proyecto específico en terapia a través de la aventura en salud mental, ¿no? Y recuerdo que en 2020, a través de la Diputación de Valencia, de repente aparece una ayuda y dijimos, tenemos que apostar por ella, vamos a intentar conseguirla, y así fue. Recuerdo que en conversaciones contigo diseñamos rápidamente cómo poder hacerlo. Estábamos en aquel momento prevista la apertura de Pobla y de Ribarroja, o sea que contábamos con un proyecto para 4 programas, y nos pusimos manos a trabajar, y recuerdo que cerrábamos el proyecto, lo entregábamos a la Diputación el mismo día que, por desgracia, llegaba la situación de confinamiento por la situación COVID, y teníamos dudas de si podríamos llevarlo a cabo o no, si nos lo concederían, ¿no?, para poder llevarlo. Y bueno, la sorpresa fue que sí, que lo pudimos llevar, y por eso ha sido el poder realizar los 4 programas. Para nosotros ha sido algo fabuloso. Queríamos algo novedoso que no se estuviera realizando en salud mental, que fuera algo que además trabajara un poco con los valores que nosotros estábamos teniendo, como la idea de lo medioambiental, la naturaleza, algo que permitiera, sabes que en salud mental muchas veces somos muy de estar en casa o de estar un poco aislados, y el hecho de contar con un programa específico que nos permitiera hacer muchas cosas fuera en la naturaleza con el tema medioambiental, y para nosotros lo tuvimos claro desde el primer momento, porque barajamos otro tipo de proyectos, pero dijimos, este proyecto creo que puede ser muy interesante y que puede aportar mucho a nuestros usuarios, y por eso fue de llevarlo a cabo.
Para nosotros ha sido un honor, un privilegio el poder, pues, desde el principio, ¿no? Como bien decías, desde el inicio, el plantear la idea, diseñarla conjuntamente y luego implementarla, desde luego, ¿no? Ha sido, bueno, se me pone la carne de gallina, ha sido un privilegio, desde luego, ¿no? El convivir parte de este proceso personal de los usuarios, ¿no? Finalmente durante un mes y pico, y bueno, como cuentas un poco, ¿no? Terapia Aventura surge justo con esta idea, ¿no? La de poder promocionar, mejorar la salud mental de las personas a través sobre todo del contacto con la naturaleza. Somos profesionales de salud mental, integración social y justo nos dedicamos a esto, ¿no? Desde el principio, a diseñar, implementar, evaluar también programas como Prisma. Específicamente durante mes y medio que hemos estado pudiendo colaborar, pues eso, las salidas a la naturaleza, los talleres que hemos hecho fuera, en el exterior, al aire libre, pues yo creo que, y ahora me dirás tú también, ¿no? Que finalmente ha habido una ganancia para las personas que han participado de estos proyectos. Finalmente Terapia Aventura se dedica a esto, ¿no? A ver dónde podemos aportar un grano de arena. Surge ya en el 2008 con una ilusión grandísima gracias a aprendizajes en Estados Unidos, en Europa, pues de formar algo formal, ¿no? En España realmente. Así que hay muchas iniciativas donde desde salud mental o intervención social se hacen salidas, habitualmente más desde el ocio al aire libre, a la naturaleza en el aire libre, pero claro, ese componente terapéutico específico es algo que todavía no está implementado en España, ¿no? Por eso proyectos como este son fantásticos también para ir creando camino, ¿no? Y que esto se vaya conociendo más y más. Finalmente, bueno, Terapia Aventura es una entidad socialmente responsable, ¿no? Que tiene 4 ejes fundamentales. Uno de ellos es programas, que es el que conocemos, ¿no? Que es esta interacción entre las dos entidades. Otro es la formación para profesionales. También llevamos haciendo formación tanto aquí como en el extranjero, Islandia, Grecia. Luego hay un pilar muy grande también nuestro que también hemos implementado en el programa, ¿no? Que es la investigación y la difusión. Finalmente estamos vinculados a varias universidades donde tenemos programas de investigación y también estamos presentando investigaciones y demás en congresos nacionales e internacionales. Como sabes, de este programa también se ha hecho una recogida de información pre-post y estamos ahora mismo, de hecho, elaborando y viendo un poquitín dónde publicar la investigación como tal, ¿no? Y luego finalmente tenemos una consulta también en el área metropolitana de Valencia, donde también atendemos a casos, ¿no? Que es un poquitín también lo que decía la presidenta de la Mancomunidad, que hay diferentes áreas de intervención, ¿no? o dimensiones en la intervención. Y finalmente, como te digo, ¿no? El privilegio de haber podido compartir este tiempo con los usuarios en tiempos COVID y con mucha incertidumbre. Yo creo que para nosotros ha sido un reto y el que los participantes, ¿no? Tuvieran esta oportunidad para finalmente también trabajar problemas del día a día con la incertidumbre que había, ¿no? Yo creo que ha sido algo, desde luego, que muy beneficioso para ellos. Ya me dirás tú que eres el que más los ve, ¿no? En diario. Mira, me acuerdo de cuando nosotros no empezamos a plantearlo a los usuarios hasta que no sabíamos con certeza que lo podíamos llevar a cabo, ¿no? Y recuerdo los primeros momentos, claro, Terapia Aventura sonaba, pero nos vamos a lanzar por una tirolina, y era como, claro, todos los miedos que se despertaron ante la incertidumbre de qué vamos a hacer, eso qué es, y me quedo con el miedo inicial y luego con la satisfacción de todos ellos al final, ¿no? Porque recuerdo muchos cómo han disfrutado con las salidas, cuando al principio planteábamos la salida de Chulilla y lo primero que pensaban era como, pero ¿vamos a cruzar un puente? ¿Vamos a escalar o vamos a subir una cuesta o bajar muchas escaleras? ¿No? Y luego cómo al final todos se han quedado con qué bien nos lo pasamos, cuánto disfrutamos aquel día y ahora tenemos el problema que nos demandan muchas más salidas como esa, ¿no? Bueno. Entonces la intención sería para nosotros, en cuanto podamos, hacer un Aventura T2, una Aventura T3 y una Aventura T4, porque además creo que también la parte de investigación también se agradecería, ¿no? Se vería repercutida, porque podríamos estar comparando datos no solo de cuando empezamos el proyecto y cuando lo acabamos, sino prolongados en el tiempo, y creo que ahí podríamos tener resultados muy buenos, tanto para terapia a través de la aventura como para salud mental, ¿no? Y en definitiva, los usuarios nos lo han agradecido mucho,
Creo que han disfrutado con las actividades y sobre todo creo que han aprendido de cada una de las dinámicas, y la pena ha sido pues, tener que todo lo que nosotros habíamos organizado durante todo un planteamiento anual, ¿no? Pues tener que condicionarlo con la nueva situación, con hacer dinámicas con distancia social, con mascarillas, con no tocar mucho material, ¿no? Pero espero y deseo que este proyecto lo podamos hacer sin esta situación y ejecutarlo tal y como lo tenemos planteado, o incluso mejor, ¿no? Porque creo que los resultados pueden ser mucho más bonitos. Sonrío, ¿no? Porque tiene esto del reto mayor desde la parte de implementación, ha sido esto, ¿no? El adaptar todas esas actividades que habíamos planteado de inicio, ¿no? Un programa anual, como bien decías, comprimirlo en el tiempo. Lógicamente también, ¿no? el rebajar expectativas nuestras comunes, ¿no? Y también lo que decías, ¿no? Esas actividades que habíamos diseñado de inicio, el tener que ajustarlas a la situación COVID. Para nosotros ha sido el escollo más grande, y bueno, el equipo, desde aquí también agradezco a estas 10 personas que han estado de Terapia Aventura involucradas. Ha habido mucho trabajo personal para poder hacer esto también, ¿no? de diseño y luego, por supuesto, de implementación. Como bien decías, no es la actividad sola, ¿no? La que llevamos a cabo, sino también la parte de aprendizaje, de reflexión, de transformación, que es donde poníamos el foco principalmente. En esta salida a Chulilla, pues no sé, recuerdo a algún usuario, ¿no? Que se bloqueó en la subida o en la bajada, pues cómo afrontaba esa situación, ¿no? Finalmente estos son los aprendizajes significativos, ¿no? Que se llevan los usuarios, y es un poco lo que diferencia la terapia de la aventura de una terapia, voy a decir normal, como psicólogo también, esto de normal lo pongo entre comillados, pero finalmente la terapia de la aventura es una vivencia, ¿no? Constante, donde hay una reflexión posterior y durante, que hace que ese proceso de cambio se pueda instaurar mucho más fehacientemente, voy a decir, ¿no? Y es lo que digo, ¿no? En estas 4 sesiones más las salidas y demás que hemos podido disfrutar con los usuarios, hemos visto cambios, y esto lo podemos trasladar pues, a algo más regular en el tiempo, y con el planteamiento inicial yo creo que puede ser una experiencia fantástica y vital, profunda, ¿no? Para los usuarios finalmente. Inshallah, ojalá, ¿vale? Que eso en el futuro pueda ser así, y finalmente, como digo, ¿no? el hecho de poder haberlo implementado, que hay una investigación también adyacente que demuestre, también que nos vea, o sea, que nos dé información para aprender a hacerlo mejor también cara a futuras ediciones. Para nosotros es importante esta rueda, ¿no? De crecimiento constante. Y bueno, también finalmente por situación COVID muchos usuarios no vinieron tampoco por la situación en sí, y también por ese ajuste en cuanto a expectativas, ¿no? De qué es aventura. Claro, y aventura es mirarse a los ojos, a veces simplemente, ¿no? Aventura es bajar al río, como hicimos el otro día, y hacer actividades cerca, ¿no? En la naturaleza. Finalmente esto usarlo terapéuticamente, y sobre todo, ¿no? De la mano también de vosotros, que sois los profesionales que estáis en el día a día con ellos. Yo creo que son aspectos de mejora que seguro que en ediciones futuras vamos a ir incorporando. De hecho, me encanta porque en la reunión de despedida que tuvisteis el detalle de regalarnos una plantita con unas semillas, ¿no? Y me pareció un regalo metafórico muy bonito de lo que para nosotros ha sido Aventúrate, ¿no? No es solo las sesiones ejecutadas, ¿no? Sino que creo que eso es la plantación, y que de ahí nosotros, de hecho, desde la parte psicológica, mi compañero y yo aprovechamos muchas de esas sesiones o esas dinámicas para continuar trabajando, para continuar elaborando, para poder continuar creciendo y para continuar aprendiendo de esa metáfora, ¿no? Y me gustó mucho el regalo, porque creo que es una metáfora muy bonita de lo que para nosotros ha sido el proyecto. Y repito, nos gustaría plantar más y tener más macetas, ¿no? Para próximos años. Y la verdad es que nosotros, yo por mi parte, ha sido creo que como una especie de aire fresco que nos ha permitido también salir y hacer cosas diferentes de las que ya veníamos haciendo, y se agradece, y también se agradece conocer a gente nueva, compañeros, terapeutas, ¿no? Y aprender de los unos y de los otros, ¿no? Para nosotros, Prisma no es solo el usuario o la persona que asiste a talleres y actividades, sino que para nosotros la intervención va más allá y contempla también a la familia. De hecho,
Desde Prisma tenemos un grupo para familiares que, de hecho, no es ni siquiera exclusivo para las familias de las personas que acuden al programa, sino que está abierto para toda la gente de la comarca del Camp de Túria. Es verdad que este año, con el tema del COVID, no hemos podido realizarla ni llevarla a cabo tal y como la teníamos planteada por el tema de pues, juntarnos demasiada gente, porque al final le estaba acudiendo un número muy importante. Y un modo de traer también las familias al proyecto de Aventúrate, de hecho lo programamos así, ¿no? El poder contar como cierre del proyecto, el crear una convivencia con los 4 programas a la que invitar a las familias, que las familias pudieran conocer el programa de cerca, poder ver el vídeo, ¿no? Un pequeño vídeo de qué es lo que se ha hecho, pero la situación COVID nos ha sido muy delicado y creíamos que no era del todo seguro realizarlo, con lo cual lo tenemos pendiente, Alex, para próximas y futuras ediciones, tenerlo ahí y poder cerrarlo con ellas, que creo que también son parte importante. De hecho, en el diseño, ¿verdad?, que mencionas ahora mismo, hablábamos de esta parte también de aprendizaje de las familias, de ver las capacidades de sus propios hijos e hijas, ¿no? Esa parte de visualizar, ¿no?, a sus hijos haciendo actividades de aventura, ¿vale? Y esa capacidad de, bueno, mis hijos son capaces, ¿no? Esa parte de capacitación. Ha fallado, pero es algo circunstancial, ¿no?, coyuntural, desde luego que esperemos que en el futuro se pueda hacer, y esta parte familiar, ¿no?, de tener ese momento de reunión y de visualización y de ver esas capacidades, esperemos que esté ahí, ¿no? Como sabes, en Terapia Aventura sí que tenemos programas que hemos podido trabajar y estamos trabajando con familias, y es algo que incorporamos, ¿no?, habitualmente, desde ese prisma sistémico también, ¿no?, de intervención tan necesario que también tenéis incorporado en Prisma, desde luego. Y en relación a esto, Alex, me acuerdo de que una persona del programa llega y nos dice, al día siguiente de haber realizado la salida a Chulilla, llega y dice: mi familia no se cree que hice la salida a Chulilla. Dice, porque cuando yo llegué a casa y les conté que había ido hasta los puentes colgantes y que había subido, dice, mi familia, dice, necesito que vayáis a mi familia y le digáis que he hecho esto. Me acuerdo que me chocó, me impactó y me hacía mucha risa de, se lo diremos a tu familia. ¿Verdad? Pues recuerdo que cuando una de las cosas que teníamos claras cuando empezamos a diseñar el programa era cambiarle las siglas al programa, ¿no? Queríamos que los usuarios, las personas que formaban parte del programa, tuvieran un poder de decisión y que pudieran decidir ellos cómo les gustaría que llamáramos al programa. Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer un concurso de bautizar el programa y empezamos a proponer ideas de diferentes nombres del programa, ¿no? Todos tenían que ver, pues giraban en torno a Camp de Túria, la mayoría de nombres, y llegó un usuario que dijo, ¿y por qué no lo llamamos Prisma? Y nos quedamos, recuerdo que el impacto fue de ¿Prisma? ¿Por qué Prisma? Y él decía, porque a mí el programa me ayuda a ver las cosas de otros matices o con otros colores. Y nos pareció una metáfora muy bonita para utilizarla, para denominarnos, y además luego casualmente casaba muy bien con programa de rehabilitación e inserción en salud mental, con lo cual dijimos, vamos a votar, y todos votamos y sin lugar a dudas se salió como ganador Prisma, el nombre de Prisma, y desde marzo de 2019 nos bautizamos como Prisma, y otro de los usuarios nos dijo, y nos vamos a llamar Los Prismeños, y desde entonces somos Los Prismeños, nos consideramos como una pequeña familia y de ahí surge el nombre del programa.